Se fue por más y terminó con las manos vacías. Luis Zubeldía, el técnico que tocó la gloria en Ecuador con Liga de Quito, decidió dar un salto que muchos veían como natural, pero que terminó siendo un paso en falso. De campeón de la Sudamericana a despedido en cuestión de meses, su historia reciente es una de esas que el fútbol escribe con tinta amarga. Sao Paulo le abrió las puertas con ilusión, con historia, con promesas de grandeza. Pero en vez de conquistar, Zubeldía naufragó entre resultados grises, un vestuario sin chispa y una hinchada que jamás lo hizo suyo. Lo que pareciera el comienzo de una era terminó siendo un capítulo breve, jirepica, sin legado. Ahora, mientras se apagan las luces en el Morumbí, muchos se preguntan si valió la pena dejar Quito. ¿Fue el karma? ¿Una mala elección? ¿O simplemente un mal momento? Aquí empieza de zurda. Luis Zubeldía tocó la gloria con Liga de Quito. La Sudamericana 2023 lo elevó al pedestal que muchos técnicos sueñan alcanzar. Y su nombre quedó grabado en la historia reciente del fútbol sudamericano. Pero en lugar de aferrarse a ese momento, decidió ir por más. Sao Paulo tocó la puerta y él la abrió sin dudar. El desafío era seductor, no se puede negar. Sao Paulo es uno de esos gigantes dormidos que cada tanto busca revivir sus años dorados. Zubeldía creyó que era el indicado para hacerlo. Su historial con Liga lo respaldaba, pero el fútbol, como siempre, tenía preparada una historia muy distinta. Desde el primer día, la presión en el Morumbí fue otra. Liga era pasión y entrega, pero Sao Paulo exigía resultados, estilo, jerarquía. El argentino no tardó en darse cuenta de que la estructura, el entorno y hasta la plantilla estaban lejos de ofrecerle el mismo control que tuvo en Quito. Zubeldía intentó adaptar su idea. Presión alta, defensa ordenada, mucho trabajo con los extremos y volantes interiores. Pero algo no terminaba de encajar. El equipo ganaba de vez en cuando, pero no convencía. Y cuando eso pasa en Brasil, la paciencia no suele ser larga. Las comparaciones con otros técnicos eran inevitables. Hinchas y prensa brasileña empezaron a cuestionar su estilo, su falta de reacción en ciertos partidos y su aparente desconexión con figuras clave del plantel. Incluso cuando el equipo clasificó a octavos de la Libertadores, el ambiente seguía siendo tenso. Ese empate contra Alianza Lima fue el punto de quiebre. Se jugaba en casa, el Morumbí lleno. La obligación era ganar y asegurar una mejor posición en la tabla. Pero no, fue un empate sin alma, sin ritmo, sin ambición. Y ahí, la lupa se posó de lleno en el banco. En el Brasileirao, las cosas tampoco mejoraban. Partido tras partido, el equipo acumulaba frustraciones, derrotas agónicas, empates innecesarios y un fútbol que no seducía a nadie. Llegar al puesto 14 con apenas 12 puntos fue un golpe durísimo, especialmente para una hinchada que exige competir por todo. Internamente, el desgaste era evidente. Zubeldía ya no era visto como el salvador, sino como un error de cálculo. El proyecto que pintaba prometedor terminó siendo un peso. El argentino lo intentó todo, pero nada dio resultado. Y cuando no hay respuestas, el fútbol no perdona. César Luis Merlo Fifupati fue el primero en dar la noticia. Zubeldía no seguiría en Sao Paulo. Se acabó. La decisión se tomó en silencio, sin escándalo. Ambas partes lo entendieron. Continuar era prolongar lo inevitable. El club y el técnico se despidieron antes de que la relación se volviera insostenible. A nivel contractual, fue una salida diplomática. No hubo explosiones ni dardos cruzados. Zubeldía aceptó su derrota con profesionalismo. Lo mismo hizo la directiva, que prefirió cerrar el capítulo cuanto antes. El fútbol brasileño no tiene tiempo para esperar procesos que no despegan. Ahora muchos se preguntan, ¿valió la pena irse de Liga? En la superficie parecía lógico. Sao Paulo ofrecía un reto más grande, con mayor exposición y potencial económico. Pero los resultados no siempre justifican las decisiones. Hoy, visto en retrospectiva, todo parece un error de cálculo. En Quito, lo esperaban con los brazos abiertos cada vez que salía a la cancha. La comunión entre hinchada y técnico era total. En Brasil, jamás logró conectar con el entorno, ni con los hinchas, ni con los medios, ni con el vestuario. El terreno siempre fue hostil. Hay entrenadores que necesitan tiempo,
Subeldía es uno de ellos. Le gusta moldear sus equipos, desarrollar proyectos, construir desde la base, pero Sao Paulo no estaba para eso. Necesitaban resultados inmediatos y eso fue lo que nunca logró darles. Ni goles, ni puntos, ni identidad. Y no es que haya olvidado cómo dirigir, simplemente no era el lugar, no era el momento. Quizá tampoco era el plantel. El fútbol está lleno de estos cruces mal calculados, donde dos partes que lucen compatibles en el papel terminan siendo incompatibles en la realidad. Lo paradójico es que en Liga su nombre sigue siendo venerado. Aún sin estar, se le menciona con nostalgia. Sus éxitos no fueron casualidad. Fue un técnico que supo sacar lo mejor de un equipo lleno de hambre y talento. Pero la ambición a veces juega en contra. Muchos recuerdan cómo se fue, con elegancia, pero también con cierto aire de despedida anticipada, como si ya tuviera decidido que pase lo que pase, iba a tomar otra ruta. La propuesta de Sao Paulo llegó como confirmación de un deseo ya instalado en su mente. Subeldía no se fue en conflicto, pero se fue, y esa es la diferencia. A veces no hace falta pelearse para perder algo. Se fue buscando más y encontró menos. Es el karma, dicen algunos. Otros simplemente lo ven como la ley del fútbol. Te da, te quita y no avisa. ¿Qué viene ahora? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Volverá a Ecuador? ¿Tomará una pausa? ¿Buscará otro destino en Sudamérica? Su nombre todavía tiene peso, eso está claro. Pero esta salida lo golpea, no solo por el resultado, sino por la forma en que se dio todo. Hay quienes lo comparan con otros técnicos argentinos que triunfan en ciclos específicos y luego se desinflan en ligas más exigentes. Pero reducirlo a eso sería injusto. Subeldía es mucho más que un técnico fugaz. Tiene ideas claras, capacidad y liderazgo. Solo necesita el entorno adecuado. Y no es el primer capítulo amargo de su carrera. Ya ha tenido caídas antes. La diferencia es que venía de tocar la cima, y eso duele más. Cuando uno prueba la gloria, cualquier paso atrás se siente como una caída libre, aunque a veces solo es una pausa. Liga de Quito fue su casa, su fortaleza, y quizás, si el destino lo permite, pueda volver, porque lo que construyó allí no se olvida. La Sudamericana 2023 no fue casualidad, fue trabajo, fue visión, fue conexión, y eso, cuando se da, no siempre se repite. El fútbol no siempre premia al que arriesga, y Subeldía arriesgó, dejó lo seguro por lo grande, pero a veces lo grande no está listo para vos, o vos no estás listo para lo grande. Es una ecuación difícil, y él lo vivió en carne propia, sin anestesia. Sus días en Sao Paulo ya son pasado, pero las lecciones quedan. La necesidad de entender los tiempos, de leer los contextos, de elegir con más calma, porque no siempre el paso más alto es el correcto. A veces es mejor seguir creciendo desde donde ya está fuerte. Hoy el banquillo de Sao Paulo está vacío y el futuro de Subeldía también, al menos en cuanto a destino inmediato. Pero de algo estamos seguros, no será el final. Su carrera aún tiene capítulos por escribir y quizá la próxima vez lo haga sin salirse del camino que mejor le sienta.